esta asignatura no tiene teoría, entonces todo se trabaja en el práctico. ¿Bien? Entonces la primera parte de la primera unidad, la primera actividad, corresponde a interpretación de diagramas. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces, para poder interpretar un diagrama, tenemos que conocer la simbología. Para poder trabajar simbología hay que entender a qué corresponde cada uno de los símbolos que podemos encontrar en un círculo. Bien, esto es parte de lo más básico que ustedes podrían llegar a encontrar en un diagrama. Hay algunas cosas que faltan, pero en realidad lo básico es lo que tenemos acá. Entonces, conocemos los elementos que aquí aparecen. ¿Qué conocemos de acá? En la línea cable, el 1. ¿Hay interruptor? Conductor. Ah, el 1 está, sí. O sea, un cable que lleva la energía del punto. El segundo, Interruptor. tercero y cuarto. ¿Qué sería esto? Interruptores. Switch, interruptor. Son controladores. ¿Ven? De diferentes tipos. Acá tengo un. ¿Qué tipo sería? De controlador. El segundo. Pulsador. Bien. Pulsador. El tercero.
Termoswitch. Hay diferentes formas de poder cerrar un circuito. ¿Bien? Podría ser de un interruptor, podría ser a través de un pulsador, en el caso de la bocina, por ejemplo. Acá tenemos la activación del electroestilómetro, Volkswagen, Chevrolet, utilizan muchas veces este tipo de motor. Acá tengo dos elementos que son de protección. ¿Qué sería? ¿Un fusible? Fusible. Visible. Este es un fusible y el de abajo También no debe ser visible. también. El número 7. ¿De qué correspondería el 7? Ese es como es cuando hay una separación entre el vehículo y Un conector eléctrico. Un enchufe. Los enchufes son estos. Entonces ahí tengo el macho, M. ¿Bien? Entonces eso me permite saber la dirección del conector. De dónde proviene, hacia dónde se dirige. Y así lo voy trabajando. Esto que tengo acá, los dos elementos podrían ser reconocidos de la misma forma. Normalmente los solenoides aparecen así y así los calefactores. ¿Bien? En realidad ambos son una resistencia. Ya es una resistencia calefactora como la bujía incandescente. Y acá el inductor solenoide. ¿Sí? Y acá luminaria, lámpara. polleta. Yo tengo una lámpara. Las cargas. En este caso esta es de un filamento. Y en el caso de la que tengo acá, muchas veces la misma lámpara incorpora doble filamento, como por ejemplo para la de freno y conducción. Acá, Motor. Motor, sí. motor eléctrico, cualquiera sea. La bomba de combustible es un motor eléctrico. El motor de arranque es un motor eléctrico. Para el control del limpia parabrisas tengo un motor eléctrico. La bomba que mueve el agua del limpia parabrisas es un motor eléctrico. El alzavidrio es un motor eléctrico. Entonces AM va a aparecer en diferentes circuitos. Acá tengo un generador. O sea, el alternador sería, en este caso, el único que aparecería con una G, a no ser que trabaje en electromovilidad, que ahí podría tener otro. Arriba, 14, ¿qué tengo acá? Positivo, negativo. Es una pila. Ah, Acá, pila. Esa es la batería. Pila, batería. acá, Relé. Sí, 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 sí. y acá, otro relé de 5 terminales. Bien. Entonces, cuando me toque trabajar en un diagrama, cualquiera sea, siempre va a aparecer un componente y en ese componente normalmente aparece en el costado a qué corresponde. ¿Bien? Aparece un recuadro indicándome a qué componente corresponde el componente que estoy viendo en el diagrama para de luego identificarlo físicamente en el auto. O sea, la idea es esa. La idea es poder interpretar una imagen en un manual, ¿cierto? O en una aplicación como es lo que vamos a estar utilizando acá, para poder identificar en qué componente estamos trabajando y cómo es que se distribuye la energía para ese componente. Entonces, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hago el trabajo, en la mayor parte de los casos en un relé. Ustedes se fijan, acá tengo un relé de 5 terminales y acá tengo otro relé de 5 terminales. Pero existe una diferencia entre ellos. ¿Bien? El circuito eléctrico, como está formado, es distinto. Entonces muchas veces ocurre que yo saco un relé de 5 terminales y voy a conseguir otro y me venden otro diagrama interno. Entonces la distribución de energía no es la misma. Acá en este caso tengo la posibilidad de energizar o un circuito o el otro. Si el relé está desenergizado, envío la energía a un circuito, y si está desenergizado, perdón, y si lo energizo, la envío al otro. Y así va cambiando, ¿cierto? Entonces, esto podríamos encontrarlo en un sistema de antirrobo. Por ejemplo, una alarma, un inmovilizador, un GPS, incorporan este tipo de relé. ¿Bien? Si yo tengo
activar la alarma, activo la alarma, esto se convierte en un electroimán y este terminal cierra el circuito acá. ¿Cierto? Acá. Entonces la energía pasa a través de este circuito y este circuito va a nada. Va a nada. Yo activo la alarma y la energía del vehículo se lleva a nada. Entonces quien quiera llevarse el auto no tiene posibilidad alguna de llevárselo porque está sin energía. ¿Ven? Cuando yo desarmo la alarma, la desactivo, paso acá y ahí sí empieza el auto. Entonces cuando yo trabajo, por ejemplo, un vehículo que ha utilizado o utiliza un cortacorriente, cualquiera sea, de los tipos, alarma, inmovilizador o GPS, el problema podría estar simplemente en ese relé. Entonces yo podría conectar el terminal 30 al 87 y me llevo el auto. Así de fácil y sencillo se puede robar un autito con inmovilizador GPS o siempre y cuando pueda girar la llave. ¿Bien? Entonces muchas veces ha pasado que los vehículos han llegado sin energía y los dueños de esos vehículos, como a veces son el segundo, tercero o cuarto dueño, no tienen ni idea de los sistemas que le han incorporado al vehículo. Entonces de pronto iban manejando y el vehículo se apagó y no tienen ni idea por qué. Y empiezan a intervenir y está todo en orden, pero cuando uno empieza a investigar y empieza a revisar el circuito eléctrico, se encuentra que aparece un dispositivo antirrobo y luego el segundo dueño puso otro y el tercero puso otro. ¿Ven? O de pronto hay una alarma antigua que no sabían que tenía el auto y se activó de pronto. Entonces, muchas veces vamos a tener que revisar si es que el vehículo tiene 3 dispositivos antirrobo, cuál de ellos es el que está dando el problema. Entonces, la forma de poder revisarlo es haciendo un bypass en ese circuito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no son tan seguros los sistemas de seguridad antirrobo. Porque todos pasan por un relé. Hasta el día de hoy, todos trabajan de esa forma. Bien. Ahora, otro tema importante, que es cuando yo desmonto un relé de una fusilera o de un portarrelé, voy a ver por la parte posterior la cantidad de terminales que tiene. Entonces, podríamos tener el caso en el cual tengo el portarrelé. Portarrelé vamos a llamar a la fusilera. Y acá tenemos un relé y tenemos un segundo relé. Vamos a ver dos relés. Ambos podrían ser utilizados en el mismo portarrelé. Entonces tengo el terminal acá, uno aquí y uno aquí. Y la fusilera tiene el mismo diseño. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros revisamos el diagrama de un relé, trae un circuito de control y uno de potencia, ¿cierto? Entonces, normalmente el circuito de control es 86, 85 y potencia 30 y 87. Entonces, si yo lo tomo y lo monto acá, funciona. Pero hay otros relés que vienen diseñados 86, 85, 30, 87. Entonces, calza con los terminales, pero en realidad el circuito no es el mismo. ¿Me entiendes? Y lo mismo ocurre acá. Trabajo con este relé y un día trabajo con este relé. Usted va y compra un relé de 5 terminales y le meten esto. Entonces la idea es que ustedes sepan, cuando compra el relé, cómo está diseñado su diagrama interno, para saber si es que le conviene, si le sirve o no, y saber si la distribución de los pines también corresponde o no corresponde. Eso para empezar. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Vienen marcados? ¿Vienen marcados? Los números siempre vienen grabados en los rangos. ¿La posición? La posición no, porque la posición te la da la forma del terminal. En la fusilera y en el relé. Entonces, ¿coincide o no coincide? Ah, no, sí, pero un ejemplo, cuando uno compra uno, viene así con Vienen los números. identificando los números. Sí. Por eso, podrían venir así o así. Si yo voy a saber si es el que corresponde o no, o bien tendría que hacer la medición para saber cuáles son los terminales, porque en algunos relés no vienen numerados. Pues tengo que saber cómo está armado. ¿Dudas hasta ese punto para poder borrar? Sí, en caso de que no tuviésemos el relé, que se perdió, se le haya pasado algo al relé. ¿Cómo identificamos ahí en el portarrelé? Ya vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso.
Eso lo voy a explicar ahora en la segunda etapa. ¿Bien? Por ahora me interesa que sepamos simbología, porque ahora vamos a armar un diagrama acá. Y la idea es que ustedes entiendan cómo es que el diagrama está armado y cómo es que se distribuye la energía. Esa es la segunda parte de la actividad. ¿Bien? Después pasamos al auto y ustedes tienen que hacer medición. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? No. ¿Puedo borrar? Sí. ¿O alguien todavía está anotando? ¿Está anotando? ¿Vamos a 5 minutitos entonces? ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras los chicos anotan? Sí, para que puedan anotar. Ahora, esto en realidad no lo pregunto yo después, pero sí les va a servir a ustedes para trabajar. Hoy día tenemos que conocer cómo trabajar un diagrama eléctrico y cómo reconocer sus componentes físicamente en el vehículo. Porque ya desde la próxima clase empezamos a trabajar con diagramas más complejos. Y ahí yo los dejo solos. Ustedes ya hoy día tienen que aclarar todas las dudas respecto a la simbología, poder reconocer la interpretación de un diagrama, cómo se mueve la energía y hacer mediciones en el auto. Eso todo tiene que quedar claro hoy día. Y desde la próxima clase trabajamos netamente en diagnóstico. De igual forma, tienen que reconocer un defecto también hoy día. O sea, revisan el circuito, lo conocen completo y después de eso yo les inserto una falla y ustedes tienen que reconocer la falla. Esa es como la primera parte de toda la asignatura. Y todo eso hoy día. Entonces, en los grupos anteriores, súper fácil. Fue todo súper fácil para ellos. O sea, siguiendo el procedimiento, todos encontraron los defectos. Y se le hizo muy fácil, o sea, encontraron que era bastante fácil por hacer. ¿Para qué les recomiendo? Si pueden, hagan trabajo afuera. No esperen llegar acá a hacer cosas, hagan trabajo afuera. Si hacen el mismo procedimiento que estamos haciendo aquí, pueden trabajar en cualquier circuito, cualquiera. De los que pasaron por electricidad, todos aprobaron, ¿cierto? Electricidad, todos aprobaron. ¿Sí? ¿Quién de ustedes se siente capacitado si es que, por ejemplo, nos tocara hoy día revisar un vehículo con falla eléctrica? ¿Quién se siente capacitado para intervenir? ¿No? O sea, le damos Solo, cara, pero- solo. Si llega un auto acá y yo le digo ya, ese el auto llegó con falla, usted lo tiene que revisar. ¿Se siente capacitado? Todavía no. ¿Por qué no? Yo le daría. Yo sí le daría. ¿Por qué no? ¿Qué creen ustedes que le falta? La interpretación del diagrama. ¿Sí? ¿Y esto no lo vieron en electricidad? Sí, igual sí, pero yo no. Pero vimos. No, o sea, No nos la enseñaron simbología no la simbología. pasamos. Yo he visto videos, pero Simbología, ¿no? No. No así tan completo. No tan pero... Porque esto es lo básico, sí, la simbología. Son Sí, dos no, páginas completas. relé, hicimos los tableros, Pero en la teoría, ¿vieron algunas cosas? pocos, son ¿Sí? muy, Motor de arranque, alternador. sí, Mira. son muy, ¿cómo se llama? Muy rápidas las clases para todo lo que lleva la electricidad. Bueno, en realidad, con esto ya podemos trabajar. ¿Bien? ¿Terminaron, chicos? ¿Sí? ¿Dónde va a seguir? ¿Qué No, parte? yo le saqué fotos. Ah, ya, vale. Borramos. Ahora, ¿qué recomendación le hago? Si pueden, hagan pega la foto. Hagan. Todos saben jugar el multímetro, ¿cierto? Sí. Por lo que van a aprender hoy día, probablemente ya puedan hacer trabajo. A lo mejor no armar circuitos no, pero sí diagnosticarlos. Todavía no vamos a llegar a diagnosticar con scan y parámetros y esas cosas, lo vamos a ver en la segunda unidad, pero circuitos eléctricos sí. Si algo no funciona, podemos saber por qué no funciona. ¿Bien? Primero entendiendo el diagrama. Método así como para diagnosticar un poco sin los diagramas. También porque a veces uno, no sé, yo estoy trabajando en el moto y han llegado problemas eléctricos y tampoco me van a solucionar, pero a veces me apoyo a todos los diagramas. Es que el diagrama eléctrico es el que te muestra la forma en la que está armado el vehículo. Entonces de pronto tú puedes encontrar una línea con continuidad con otra, y probablemente sea por defecto y no porque viene así de fábrica. Entonces es un poquito complejo de poder revisar. Por eso en el diagrama aparece armado el circuito, aparece identificando la cantidad de cables, el color de cada uno, hacia dónde se dirige, cómo está protegido. Entonces súper
súper complejo poder trabajarlo, a no ser que desarmemos el mazo completo y que podamos hacer un recorrido por cada línea, y eso se hace. Pero cuando se hace restauración, ahí se trabaja así. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es poder explicar un poquito cómo es que se distribuye la energía en un circuito eléctrico según el diagrama en el cual estamos trabajando. La mayoría de los fabricantes lo distribuyen de la misma forma. Entonces, para poder trabajar, la mayor parte de los diagramas hoy día es un poquito más amigable y nos dibujan la batería. Nos dibujan la batería y no en la simbología de la batería. Entonces tengo una fuente de alimentación y esa fuente de alimentación empieza a distribuir la energía hacia el circuito. Hoy día vamos a trabajar en el circuito desde el inyector del Kia Morning. Bien, es el que vamos a estudiar entre todos y después los distribuye a los distintos autos. Se van a trabajar en la aplicación Carmi, bien, que les pedí la clase anterior que la descarguen, porque ahí es donde vamos a sacar todos los diagramas que vamos a trabajar. Bien, según lo que ustedes conocen hasta ahora, yo sé que esta es mi fuente, que voy a distribuir voltaje a diferentes elementos, pero también debo cerrar circuito a masa, ¿cierto? Bien. ¿Cuántas masas principales tiene un vehículo? ¿Cuántas masas principales tiene un vehículo? La masa de la variable que es la fuente, pero en el vehículo. O sea, todas van al chasis y ahí se puede ir. Yo les voy a sobrar que son dos principales. Y les voy a explicar el porqué. Bien. Una, como bien dice usted, es la masa de chasis o carrocería. Esa es una masa principal. ¿Y la segunda? ¿Saben lo que es el tren motriz? Motor y caja. Entonces, cuando yo, por ejemplo, trabajo un sistema de dirección con SM, ¿qué es lo que controlo? O cuando tengo una PCM, ¿qué controlo? Este es gestión motor. ¿Solo motor? Del motor. ¿Bien? Si es SM, controlo solo la electrónica del motor. Si es powertrain, controlo motor y caja. O sea, a veces usted va a tener una ECU para el motor y uno para la caja. Si es solamente para la caja, va a ser un TC. ¿Bien? Caja y motor independiente, motor y caja en una sola unidad. Entonces, cuando hay que hacer swap, a veces tenemos PCM, más fácil porque el módulo, aunque tenga caja automática o mecánica, va a hacer el mismo trabajo. Si tengo PCM, aquí me cuesta un poquito, porque está diseñada para que controle ambos. Entonces, si cambio la automática y le pongo una mecánica, probablemente hay señales que requiera de entrada para que pueda funcionar el motor también, o pueda responder. Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cambiar la PCM? A veces hay que cambiar la SM o simular lo que está ocurriendo. Por ejemplo, no podéis dejar el TRS en una posición de marcha porque si no, no te va a dar la señal de arranque. Podéis dejarlo montado en el ramal y todo, pero sin caja y de partir. Y ahí puede funcionar. Algunos funcionan, otros no. Bien. ¿Esto se entiende? Sí. Entonces, de la batería, yo voy a ver que siempre salen dos cables que van a ser o de 8 a WG, 6 a WG, o en el caso más de los vehículos más pequeños, 10 a WG. ¿Bien? ¿Qué es la sección del cable? El tamaño. Mientras más bajo el número, más grueso el cable. Entonces, los cables de la batería siempre son gruesecitos. En la batería. ¿Bien? Entonces, lo primero que tengo que revisar es saber si el circuito en el que intervengo utiliza la masa de chasis o la de tren motriz. Entonces, a eso le voy a dar importancia. Entonces, vamos a ver el ejemplo de un foco trasero. Este es el foco trasero y tengo una lámpara, dos lámparas, tres
conductores. Luz de freno, reversa, posición, viraje, neblinero, ¿cierto? Entonces le mando positivo de forma independiente a cada uno. Para la de freno, piso pedal, ¿cierto? Piso el pedal, cierro circuito. Para reversa, paso el cambio y cierro el circuito. Posición, telecomando. Cierro el telecomando, viraje, telecomando. Hago el telecomando y para el neblinero tengo un interruptor, ¿cierto? Entonces sí o sí tienen que llegar 5 cables con 12 volts de forma independiente al foco, ¿cierto? Ahora, de la ampolleta a la batería, ¿cuántos cables se devuelven por ampolleta a la batería? Uno por el foco. ¿Cómo? Uno por el foco. Solamente un cable de masa por foco, pero no se va a la batería, se va al chasis, a la parte más cercana al chasis. El foco está en la parte trasera y la batería es en la mayor parte, en algunos videos ahora. Entonces, esto, que es la masa del chasis, esto, cierra circuito en chasis, en el otro extremo hay un cable conectado a otra batería. Entonces, toda la estructura se utiliza como masa. Si quiero energizar algún elemento, en cualquier parte metálica de la estructura, yo cierro circuito masa. ¿Por qué? Porque estoy conectado directo a la batería al chasis. Eso para este tipo de masa. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tengo la luz de posición encendida y de pronto cierro el circuito de viraje y la luz de posición también empieza? ¿Por qué? Normalmente hay problemas de masa. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, para el caso del tren motriz? ¿Cuántos cables más de masa llegan al motor de arranque? ¿Pero llega al motor de arranque? A la caja o motor. Al conjunto caja-motor, ¿cierto? Y desde ahí tengo todo lo que conecte ahí va a tener masa. Entonces, por ejemplo, el motor de arranque cierra el circuito de la carcasa. El bulbo de presión de aceite cierra el circuito de la carcasa. El bulbo de temperatura cierra el circuito también en el motor. Cuando es bulbo, no cuando es sensor, ¿cierto? Entonces, necesito masa acá, masa acá. ¿Qué va a ocurrir en algunos casos? Sacan embrague y el cable que va al tren motriz lo ponen a la carrocería. Entonces tengo doble de masa en carrocería y nada en el tren motriz. Y después de un embrague, el auto nunca más partió. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando, por ejemplo, hoy día llega un auto y Namur tiene que sacar la arca y el embrague no está. Llega en 3 días más. Porque van a tener parado Namur 3 días, lo mandamos a hacer una distribución. Y cuando llegó el embrague, ¿cuál es su apellido? Fuentes. Fuentes tiene que andar. Namur está por allá y Fuentes armando la caja acá y no sabe dónde va. Si va allí, oye, lo tira para allá y cae y calza justo con el orificio y acá también. Aquí tiene y lo ven. ¿Bien? Y después de eso, no hay más arranque. Pero lo que sí vamos a notar, que vamos a tener el trabajo del solenoide. O sea, yo doy arranque y el motor de partida suena, pero solo el solenoide. Pero no gira. Entonces, me empiezo a confundir un poquito. ¿Bien? Entonces ahí tengo que ver el tipo de masa. Porque si el solenoide necesita un cable delgadito para cerrar circuito, va a cerrar circuito más el solenoide, pero no el motor que necesita una tierra de mayor tamaño. ¿Bien? Entonces eso podría generar una cierta confusión. Entonces yo tengo que tomar un cable del negativo a la caja o al motor, un cable puente, para reforzar esa masa, para saber si el problema está o no ahí. Y así empiezo a verificar lo que está ocurriendo. Y después voy y reviso junto a Namur, ¿dónde iba este cable? Y ahí iba ahí, no, este cable iba ahí y va acá. ¿Bien? Entonces muchas veces pasa que uno desarma, el otro arma y ahí se generan ciertas confusiones. Eso con respecto a la masa, que es lo más fácil de poder revisar. Entonces cuando trabajen en un circuito que tiene problemas eléctricos, primero verifiquen el estado del borne, el estado del terminal,
y luego van al estado de la masa. ¿Bien? Porque muchas veces, mejorando esta condición, el auto funciona perfectamente. Ahora, si mejoro esto y no hay una respuesta, empiezo a revisar la otra parte que es la distribución de alimentación. Entonces aquí lo que vamos a analizar ahora es cómo, para el Kia Morning, el fabricante distribuye la alimentación hasta llegar al inyector. Solo alimentación. ¿Bien? Entonces vamos a la aplicación Carmen y vamos a filtrar lo siguiente. Vamos a buscar la marca, modelo, año, y de ahí vamos a realizar carpetas. Y la primera carpeta que vamos a abrir es sistemas eléctricos del motor. El archivo MFI, gasolina. Bien. Entonces, la marca es, vamos a trabajar en el Kia Picanto Morning. Modelo 2007, 2006, 2009, 2007, 2009. Esa es la versión. Busquen eso. Para que hagamos acá en la pizarra en conjunto cómo es que está armado ese diagrama. ¿Bien? Después yo les voy a explicar punto por punto qué es lo que debemos medir y después eso mismo ustedes lo van a ir a hacer al auto. ¿Bien? 2007 no está. 2007 al 9. Profe, está 2006, 2007, aparte está 2008, 2010. 2008, 2010. Aquí me salen como 8. Engine era uno. ¿En cuál sale? Engine Electric System. ¿Dónde está? Engine Electric System. Este. Abajo de Y después MF algo. MFI. Sí, MFI. Este, MFI y gasolina. Ahora, ¿cuál de todas las carpetas de gasolina? Son 12 gasolinas. Ah, sí. Ahora, cuando llegamos a los archivos, ¿bien? Aparecen varios archivos. En esos archivos, ahora ustedes tienen la tarea de buscar en cuál de ellos aparecen los inyectores. Ah, bueno. Yo lo voy a hacer en Pero te faltó uno, te saltaste uno arriba. en cuál de ellos Este es el 2. Fuck. Ah, lo pusiste para descargar. Acá. Y ahora sí. A ver. Busca la batería. Este es desde la EQ. ¿Los inyectores son desde la EQ o son desde la batería? No, los inyectores no son desde la batería. ¿Pero dónde viene la alimentación? Espérate. Acá salía algo. El motor de combustible. Fue el check correcto. ¿Encontraron el archivo? Ya, ¿encontraron los inyectores? Bien. ¿Cuál es? ¿Cuál número es? Dice gasolina 02. El 2. Ah, sí, inyectores. No te acerques tanto al teléfono, porque que no lo puedo grabar. Deja el teléfono, bueno, entonces. ¿Encontraron todos? Yo sí. ¿Encontraron los inyectores? Me avisan cuando encuentren los inyectores todos para que expliquemos la pizarra cómo interpretar. Profe, que nosotros el semestre pasado nos tenían confundido entre la masa, el chasis, que la masa era lo que controlaba por eco. Ah, lo vamos a explicar ahora. Eso es lo que no. También, lo vamos a explicar también. De hecho, en este diagrama aparecen dos controles por eje de masa. ¿Sí, no? ¿Alguien más quiere sin asiento? A ver.
interpretar esto, es necesario que sepan lo siguiente. Cuando yo interpreto la distribución de energía en un diagrama, siempre, bueno, en la mayor parte de los casos, los fabricantes me entregan la distribución del positivo por la parte superior, ¿bien? Hasta que finalmente llego a un elemento de carga, ¿bien? Y desde el elemento de carga voy a ir a masa, voy a ir a un interruptor que me deriva la masa, o voy a ir a la EQ para que la EQ realice el control de masa. ¿Bien? Entonces, independiente de la cantidad de componentes que puedan hacer, por ejemplo, el control de la llave, ¿bien? Accesorios, on, start, ¿cierto? Después puede ir un relé, después puede ir un fusible antes, un fusible después otro circuito de control con otro relé, pero finalmente la distribución de la alimentación siempre llega al elemento de carga. ¿Ven? Entonces desde arriba siempre vamos a ver el positivo hasta que finalmente llego al elemento que debo energizar y de ahí posteriormente siempre viene la masa en la parte inferior. ¿Ven? Eso es lo que siempre vamos a ver en los diagramas. Y termino siempre en la batería, en la parte superior. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? Vamos a ver cómo es que en este diagrama que estamos revisando, el fabricante lleva la energía de la batería hasta el inyector. Entonces, ¿encontraron el diagrama? ¿Sí? ¿Aparecen los inyectores en el diagrama? ¿Sí? ¿Aparece la batería en el diagrama? No. ¿No? No aparece. Ya. Vamos a poder revisar cómo es que se distribuye la energía hasta la batería en ese diagrama. Vamos a tener que buscar cuál es la continuación de ese circuito para poder llegar finalmente a la batería. Podríamos pasar por una segunda página, por una tercera página, hasta en una cuarta página. ¿Bien? En este caso son dos. ¿Esto está en el archivo número 2? Sí. Vuelvan atrás, al archivo número 1. Archivo número 1. Sí, acá está. ¿Volvieron al 1? Yes, sir. Sí, gasolina flow. Aparece la batería en ese archivo. Está lleno de mierda. Acá está. ¿Cuál es la batería? Ah, ¿verdad? Está justo en la esquina. Con la Agua. sale eco. Pero lo inyector no pongan la ¿Ya? ¿Lo encontraron? Busca dónde está la Diagrama batería. uno, no aparece la batería, ¿no? Ya. Hagamos el estudio entonces desde los inyectores. Vamos a hacer el seguimiento completo del circuito en conjunto hasta que lleguemos a la batería. ¿Bien? Yo les voy a ir explicando cómo es que van a ir avanzando. Entonces vamos a partir acá. Vamos a revisar primero cómo es que cierra el circuito masa. ¿Bien? Según lo que ustedes entienden, ¿los inyectores van directo a masa o tienen otro control de masa? ¿Todos pasaron por gasolina? Si nos enseñaron, por lo que nos enseñaron, supuestamente si por masa tienen un control. ¿Quién controla la masa? Ah, Ahora, la masa, o sea, la EQ es una fuente de alimentación. ¿Podría entregarme la EQ una masa? No, porque igual se alimenta de la batería. Es un intermediario entre la masa que va conectada o al tren motriz o a la carrocería o chasis para poder controlar los inyectores, ¿bien? Según el momento de inyección. Por ejemplo, en algunos casos, según lo que ustedes conocen, ¿en qué tiempo el inyector atomiza? En un gasolina, con inyección indirecta. ¿Cuál de los 4 tiempos atomiza el inyector? la que dibujó ahí, que es la que fue de la ¿En qué momento atomiza? SM, Cuando tendría siendo negativo. La SM es el intermediario entre el negativo y el inyector. ¿Bien? Porque si lo dejo directo, el inyector queda abierto. ¿Cierto? Entonces tengo que tener un intermediario que realiza un control. Entonces, ¿en qué momento atomiza el inyector? ¿En cuál de los 4 tiempos?
expresión. En admisión. En admisión en la mayor parte de los casos, en otros casos hasta incluso en escala. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sabe la ECMO en qué momento se encuentra la admisión el cilindro que va a atomizar? Ahora, ¿la inyección es secuencial, es semisecuencial o es simultánea? ¿Cuál de los controles técnicos? Es secuencial. ¿Ven? Depende del año, el modelo. ¿Ven? Ah, sí. Hay algunos que atomizan 2 a la vez, 4 a la vez o por orden de encendido. ¿Ven? Depende mucho de la ECMO que está controlando el inyector. Entonces, por ejemplo, si el encendido es 1, 3, 4, 2, el primero atomiza el 1 en el tiempo de admisión, ¿cierto? Y aquí la ECMO controla la atomización. Y después la ECMO para el 1, en el siguiente tiempo, controla la chispa, también, en la bobina. Ahora, ¿cómo sabe la ECMO que el 1 está en admisión? CKP, para saber la posición del cigüeñal. O sea, sabe que el pistón llegó arriba y va a comenzar a bajar. Pero podría estar bajando en trabajo también. ¿No? Podría terminar arriba en compresión y luego trabajo. ¿Cómo corrobora esa información? CMP. CMP le va a decir la posición de la válvula. Bien. ¿Tenemos claro el control de masa de inyector? Ahora yo lo que quiero saber hoy día es por qué le llega o no le llegan 12 bolas al inyector. Entonces, yo de aquí hacia abajo hoy día no me voy a preocupar. Eso lo vamos a ver en la segunda línea. Vamos a ver por qué los 12 volts de la batería no llegan al inyector. Entonces, según el diagrama que ustedes tienen ahí, donde aparecen los inyectores, ¿hacia dónde se dirige Ahora el de la la línea que va del inyector? ¿Cómo es que se canaliza la alimentación? ¿Hacia dónde se dirige del inyector hacia el? ¿A dónde llega? ¿Los inyectores a dónde llevan? ¿Hay un nodo? Lo primero que tengo llegan hasta un nodo. ¿bien? Tengo un nodo, ¿cierto? Sí. Y del nodo hacia arriba, ¿qué es lo que tengo? Primero, bien. Sí. Miren, después de ese conector, que era un enchufe, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que sigue? Otro nodo. ¿Por qué? ¿Qué más alimenta aparte de los inyectores de esa misma línea? Cable principal. Bien. Tenemos la IAC y la ESM, ¿o no? ¿Sí? Vamos todos con lo mismo, ¿cierto? O sea, el mismo cable que energiza el inyector también energiza la IAC y además energiza la ESM. Entonces, cuando tengo un fusible quemado, a veces tengo muchos elementos sin energizar. Ahora, ¿qué es lo que viene posterior al nodo? Vamos hacia arriba, no importa, que desde arriba se analiza la alimentación. Otro conector. Y luego, ¿qué viene? Fusible. Bien. Según lo que ustedes pueden ver ahí, ¿cómo denomina el fabricante a este fusible? Esa denominación que utiliza el fabricante en el diagrama me va a permitir reconocer primero que todo cómo denomina el fusible para poder identificarlo después en el vehículo. Ahora, tengo para el caso del Morning 2 fusileras. ¿En cuál de las dos se encuentra el fusible? Según lo que aparece a la derecha. Dice
IP o dice ER. Fusilera interior. Entonces, quiere decir que el inyector está en el vano motor, recibe la alimentación proveniente de un conector, proveniente de un nodo, de otro conector y del fusible del interior para que se pueda empezar. ¿Bien? Ahora, aún no aparece la batería, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ahora, la alimentación que llega al fusible, ¿de dónde proviene? De un relé. Aquí dice lo siguiente. Quiere decir que aquí este diagrama termina en esa página y tengo que continuar y buscar la imagen anterior, ¿cierto? Entonces voy al archivo 1 y tengo que buscar dónde aparece este triángulo, que es la continuación. Y aquí nos va a decir lo siguiente. ¿De La qué? forma más ¿Uno? fácil de buscarlo porque nos Hecho, puede ¿no? decir acá. Sí, no sé. ¿De Ah, dónde espérate, proviene? déjame ver si quiero. A, B, C, D, sí, sí, este. Desde el relé. Mindful relé. Tu IN. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ING 15A, sí. Son parecidos son parecidos del otro. Casi todos son iguales. La forma en la que está diseñado a veces es más sencillo de leerlo en el manual directamente o a través de una plataforma de información técnica. Por ejemplo, hay plataformas que son latinoamericanas que son mucho más amigables de entender. Aquí te ponen el dibujito también. Se hace súper fácil de poder interpretar. Pero la mayor parte aparece aquí. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bien. Entonces, este es el archivo número 2 y nos vamos a enviar al archivo número 1. Pasamos a la página anterior. Hay una flechita abajo, ustedes le dan hacia atrás o hacia adelante y avanzan en los archivos. Así no le aparece la publicidad. Entonces vamos a encontrar en la parte baja un triangulito que aparece la letra A. ¿Bien? Y aquí nos dice hacia dónde se dirige. ¿Ven? En la página 1 nos dice que se dirige a INJ y de la página anterior nos dice que proviene desde el MindRelay, ¿cierto? Sí. O sea, yo lo asocio y lo empiezo a trabajar. Ahora tengo que saber cómo es que desde esta página se sigue incluyendo la alimentación. Esta línea llega a lo que aparece en el cuadro de dice MindRelay, ¿cierto? Sí. ¿Esa línea de alimentación pertenece al circuito de potencia o de control del relé? De control. Mira, relé de control. ¿Y relé de control? ¿Control o de potencia? De control. Línea de control, línea de potencia. Sí, con la... el relé en sí de potencia. Con el relé... No, pero el relé no anda con contacto de potencia de control. Sí, sí. La bobina y la... Bien. Entonces, corresponde al circuito de potencia, ¿cierto? Ahora, ¿quién energiza el circuito de potencia? Hacia arriba. Digo, ¿hacia dónde llego acá? A un nodo. ¿Por qué tengo un nodo? Porque el circuito de control se energiza con la misma alimentación que el de potencia. Ahora, ¿quién controla el main relé o el relé principal? ¿Quién cierra el circuito a masa para la bobina del relé? ¿Cómo que bien relé? Por ahí como Hacia abajo. o abajo. ¿Quién cierra el circuito? Hacia acá o hacia acá. Ahí sale una. ¿Es así o no? ¿Ese ¿Con el sí? diagrama? Sí, ahí sale, mira.
Ahí, po. Mira. Ah, verdad, ahí debe ser eso. La alimentación, ¿bien? Para el relé es permanente, ¿bien? Pero quien decide que actúa o no actúa es La la SM. ¿bien? Ahora, ¿en qué momento la ECU sabe que tiene que energizar este relé que es el principal y que energiza casi todos los elementos del sistema de control? Esto no aparece ahí en el diagrama, pero es cuando estoy acá off, acá estoy en accesorio y acá estoy en on. ¿Bien? Entonces, cuando yo digito la llave y paso por las diferentes etapas, estoy apagado, estoy energizando solo radio y algunas cosas de iluminación, y aquí energizo todo. Ahí recién le mando la alimentación a la ECU para que controle esa masa. No entendí esa parte. Esta llave no aparece ahí, así que no la tomo en cuenta. Pero es para que lo entiendan. No, por la parte de la X. Ah, se refiere con toda palabra. Ya. Si ustedes se fijan del relé, acá en el control hacia abajo, aparece un cuadro largo de color celeste. Sí. Y al final en la esquina dice a qué corresponde. Siempre al lado del recuadro aparece a qué corresponde eso. ¿Entienden? Todos los cuadritos al costado dice qué componente es. SM, ya. Para que lo identifiquen. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí. A mí me interesa la alimentación, que es el positivo que viene de batería. Hoy día trabajamos en eso. Después le vamos a dar tiempo al resto. Ahora, del nodo, ¿hacia dónde nos dirigimos hacia arriba? ¿Qué es lo que aparece? Otro conector. Otro conector. ¿Qué es esa línea? O sea, esa línea. No continúa. Lo que pasa es que es un conector que esta lo que hace es un conector. Un solo conector está la No quedamos para allá. No. Yo lo presento. Ya sube después hacia otro nodo. A la fusilera pues, dice Fusil Relay Box. ¿O no? ¿Se viene de inmediato el nodo? Tengo el primer conector, nodo. Conector, nodo. Y aquí entro. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué aparece ahí? Un fusil, ¿o no? La resistencia. ¿Dónde sale? Ah, eso. Uno. 1, ¿de cuánto amperes? 20. Vamos. ¿Y de ahí hacia arriba? Después de ahí vamos a conectar con la No, J el timer. ¿Aparece la batería o no? ¿Qué dice arriba después de eso? Hot. Caliente todo el tiempo. Quiere decir que una vez que llego a este punto, ya estoy en la batería. ¿Ven? Aquí estoy alimentado con alimentación permanente. Entonces quiere decir que el relé con un relé siempre está conectado a la batería, siempre voy a tener positivo. Si apago, saco la llave, todo, siempre tengo positivo. La única forma de poder controlarlo es a través del aire. ¿Se entiende? Entonces, teniendo claro esto, yo ya sé cómo de la batería pasa la alimentación a través de qué elementos pasa para que finalmente yo pueda tener alimentación ahí y los inyectores puedan funcionar. ¿Bien? Ahora, ¿qué me dicen que tengo que ir haciendo paso a paso? Primero, pesco el multímetro y lo primero que necesito es alimentación en la fuente. Sí. Voy ahí, reviso alimentación, ¿cierto? Terminal negativo y empiezo así. Entonces paso. Primero, al primer fusible tengo un terminal de entrada y uno de salida. Si tengo alimentación en el de entrada y no tengo en el de salida, el fusible está mal. ¿Bien? Algo ocurre en el fusible. ¿Cómo corroboro lo que hay en el fusible? Mido continuidad. ¿Bien? Se saca el fusible. ¿Cierto? Y verifico, en este caso, la continuidad que hay aquí. Ahí entonces,
pongan ahí porque miden el fusible con el cuerpo. La medición de continuidad, ¿cierto? Entre esos dos terminales y tengo que revisar a través del multímetro que tenga continuidad o no. Porque muchas veces ocurre que el corte es tan fino que a simple vista no se nota. ¿Eh? A simple vista pareciera que está conectado, pero en realidad no está conectado. ¿Profe, no se le mide resistencia al fusible? No, no, el fusible por lo general no tiene resistencia. ¿Cuándo empieza a tener resistencia? Cuando el fusible lleva mucho tiempo. Ahí podríamos tener un valor de resistencia. ¿Y qué ocurre? Cuando usted utiliza un fusible, hay una cierta cantidad de corriente que fluye a través de él, ¿cierto? Cuando hay corriente hay temperatura y los terminales se empiezan a templar. Quedan azules, quedan grises, quedan negros. Ahora, ¿cada cuánto se debe cambiar un fusible según los manuales? Se cambian cada uno. ¿Qué dice el manual? No, yo no No dice nada. Dice que si está quemado se cambia. ¿Bien? Entonces yo les recomiendo que ojalá puedan cambiar los fusibles cada un año para que no ocurra esto, que cada vez que empieza a circular corriente se templan y empieza a disminuir la cantidad de corriente que puede circular a través de él. ¿Cada cuánto? Cada un año. Entonces si ustedes se fijan, si este fusible se templa, ¿cuántos elementos dependen de este fusible? Entonces, ¿qué ocurre si baja la intensidad de corriente que circula a través de él? Y controlo el ralentí, controlo los inyectores, controlo la X. ¿Bien? Voy a tener muchas fallas en el mismo, será una falla multisistémica y voy a empezar a culpar elementos de forma individual. Entonces mejoro lo mismo que acá, mejoramos la condición de las masas, vamos y mejoramos la condición del circuito eléctrico. ¿Bien? Muchas veces el terminal también termina carbonizado o se termina sulfatando. Entonces partimos así, medimos voltaje, luego mido con el multímetro si tengo los 12 por acá, si los tengo y no los tengo acá, mido continuidad. Ahora, si tengo alimentación en este punto y en este punto también, sigo avanzando. Si tengo que buscar el conector a veces está muy escondido, está en puntos que requiere desmontar muchas piezas. Entonces, la mejor forma de poder saber si es que el circuito está interrumpido o no, mido alimentación aquí y luego acá, que es el siguiente punto. Mido alimentación acá, tengo 12 volts y voy al relé y reviso si esa alimentación llega o no llega al relé. Si la alimentación no llega al relé, quiere decir que podría poner en duda el conector o podría poner en duda la línea que se cortó acá o se cortó acá. ¿Bien? Si no llega alimentación acá, busco el conector, si el conector está bien, mido continuidad en este tramo o en este tramo. La idea es poder saber en qué punto se interrumpe la alimentación, si eso en realidad es lo que hacemos. Es saber dónde se interrumpe la alimentación para poder corregir o reemplazar a un componente. Bien, llego al relé. La alimentación llega aquí, 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 aquí y aquí. Llego al relé. Debo saber qué mediciones tengo que hacer acá para saber si el problema está acá, en el relé, en el portarrelé, ¿bien? O en los componentes que siguen en adelante. Entonces, saco el relé y tengo sus 4 terminales. Y tengo el portarrelé acá con sus 4 terminales. ¿Bien? Llamemos portarrelé a la fusilera, donde montamos el relé. Entonces, el relé está compuesto por el terminal 86, 85, 30 y 86. El portarrelé tiene los terminales. Entonces, ¿qué hago? Esto es el relé. Esto es el portarrelé. Entonces, tomo el relé y realizo medición entre 86 y 85. ¿Qué es lo que debo medir? ¿Cuánto debe marcar la resistencia de un relé? Teoría, 70 ohms. ¿Bien? Ahora, me va a dar 50, 60, 100, 110. Tengo resistencia. ¿Bien? Ahora, lo que no debe marcar es sobre 700 ohms o infinito. ¿Ya? Si me aparece esto, el relé está mal. Si me aparece esto o un valor cercano, la resistencia está bien. Luego, para continuar, necesito entre 86 y 85 convertirlo en un electroimán. Entonces lo debo
energizar. Energizo 86-85 y de ahí paso a medir el 30 y el 87. Continúo. ¿Puede medir entre menos de 70 ohms de resistencia? Sí, a veces te marca 50, 55, 60. Podemos hacer la prueba. No siempre va a marcar lo que dice la teoría. Eso es básicamente para que nos podamos orientar. Si tomo otro, $74 y así. Entonces, cuando quiero trabajar el circuito de potencia, tengo que energizar. Entonces, tomo otro cablecito, no es más fácil trabajarlo así. Estamos acá. Una vez revisando la resistencia, después tenemos alimentación y lo hacemos trabajar. ¿Ven? Una vez que ya lo tengo energizado, mira continuidad. Entonces tengo este es 30, 87 en uno sí, en uno no. ¿Ven? Porque este diagrama me dice que voy a tener continuidad cuando estoy energizado acá y cuando me voy a sacar el positivo de aquí, ahí se interrumpe y ahí tengo continuidad en el otro. Energiza, ahí se interrumpe y cambia. ¿Bien? Entonces, para poder medir un relé, medimos la resistencia, energizamos y medimos continuidad. Y ahí ya sabemos el estado en el que se encuentra. En el puerta relé, tengo que, según el diagrama, me dice lo siguiente. Tengo 86, 85, 30, 87 y 87. ¿Ven? Este tiene 5. Entonces, dice lo siguiente. En el puerta relé de medio, en el 86, en el 85, en el 30 y en el 87. 86 recibe 12 volts, ¿cierto? 30, 12 volts. 85, una masa. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Una masa, una alimentación, una alimentación. Y 87, a 87 le mido continuidad con el otro componente que viene posterior al mismo. ¿Bien? Para saber si la energía que sale de ahí llega hasta el otro punto. Entonces aquí tendría que medir continuidad con INJ. Voy a mandar acá. Continuidad de medimos continuidad desde acá hasta acá, para saber si esa línea finalmente avanza hasta el siguiente punto y después vamos a trabajar en el siguiente posible. Y así voy avanzando de punto a punto. ¿Bien? Entonces después sigo. El relé está en buenas condiciones, está todo bien, sigo avanzando. Desde el negativo acá, sigo avanzando, sale la alimentación de aquí, terminal de entrada, revisión de continuidad posible, terminal de salida y luego llego al inyector. ¿Ven? Si no tengo alimentación en ninguno, quiere decir que algo en el circuito falla. Si me falta solamente la alimentación de uno, individualizo la línea en la cual, en este caso, se interrumpe la alimentación. Y de esa forma yo verifico por qué la energía que en este caso se utiliza para los inyectores llega o no llega desde la fusilera. ¿Bien? Esto es lo más sencillo que vamos a trabajar durante el semestre. Ahora, ¿cuál es la idea de lo que vamos a hacer ahora? Tenemos 4 vehículos. En 3 de ellos podemos trabajar en el inyector y en uno vamos a tener que trabajar en el circuito de los relés de la bujía incandescente. ¿Bien? Tenemos el morning, entonces nos vamos a dividir en 4 grupos de 5 personas. Uno el morning, uno el Hyundai Accent, uno el Kia Rio y el otro en el Hyundai Accent Diesel. ¿Bien? Entonces, ustedes se conocen, ya han trabajado antes. Prefiero que ustedes armen sus grupos.
Tomen un multímetro. ¿Tiene energía o no? Acá. Bueno, pues. Pero así tal cual. Ya. Me parece que. Profe, ¿los vemos los cuatro? No, con uno que revise está bien. Ya. Y ahora vemos la... ¿Y qué tenemos que revisar? Profe, ahora vemos la conexión... Claro, la idea es que vean cómo de la batería, ¿Ya? punto por punto, se va distribuyendo. Ya, Entonces, ok. según Gracias, el diagrama. diagrama, aparece un fusible, un relé, un fusible y luego el inyector. Ok. Entonces la idea es que punto por punto vayan midiendo, porque después, cuando ya lo tengan claro todo, se van a retirar, van a dar unos minutitos y insertar una falla y ustedes se van a encargar de encontrar el defecto. Bueno. ¿Ya están en el diagrama? del inyector? Sí. No. Sí. Profe, ¿y si lo echamos a andar mejor? ¿Para que quede? Porque no vamos a tener batería ahora. La pasaba que le quiten ¿Y vos también estabas ahí, pues, weón? ¿Tiene contagio? ¿Tiene? Sí, ¿por qué? Ah, ¿Por qué los aparte? Maricón ya. Ajá. Igual el Yuyo casi nos deja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Los mira usted primero? Que no debería haber mirado ni a otra persona. Es que el Álvaro no habló, por eso miró para el Tenés lado. que mirarnos nosotros. Es que si te hablan tenés que hacer así. ¿El Álvaro me habló? Si te hablan tenés que hacer así. ¿Así? ¿O no? Oye, si le hablan tenés que hacer así. Y si el Mateo me habla y tengo que mirar para el lado y justo No, me porque habla. Mateo es parte de nosotros, pues, parte de la orgía. Ya, ¿el diagrama? Mira. Oh. Te estaré emitiendo. Toma, ya, está. De hecho. Entonces, tenemos los inyectores, ¿cierto? No. Que no son nada. Joint connection. ¿Cuál es ese? A ver, permiso. Inyector, pum. el inyector cuando se tira. Esta es la batería. Está más fácil el otro. Está muy complicado. Tiene mucho. Me pegué, weón. Ay, mami. Hagámosla este mejor. Tiene un nodo. Y está todo captado en cámara. Como los duendes. Sí, pero hay que llegar del fusible. Este, Don Cangrejo, Un partidor igual, ¿no? sí. Negativo, positivo y apretan el. Pero ¿sabes qué, profe? ¿La batería tiene energía? ¿Tiene? Sí. No, ya. Tenemos más de 12 volts. Tenemos Bueno, en 12. caso de- Ya. Profe, una consulta. Ya, pues, mira, yo acá. ¿En el diagrama? Tenemos que entonces encontrar el fusible primero. La idea es que recorran el circuito completo, Ya. pero por los componentes. Por ejemplo, Ahí está el partimos en la relé. batería, Ok. parto acá en la batería, mido voltaje acá. Ya. La batería, la alimentación para la fusilera son este y este. Son Ya. dos distribuciones. Y de ahí ya se reparte a todos los fusibles. Entonces, ¿cuál es el fusible que forma parte del circuito desde la batería? El primero. El de 30 amperes, ¿no? ¿Cómo se denomina? EQA. EQA. ¿Cuál sería EQA aquí? Hay que buscar en la caja. Ya, profe, vale. agua. No sé. A ver, segunda. Oh, Dios mío, ¿hace cuánto no trabajábamos juntos? Todo violando. Mamá, me están violando, carajo. Vacío, ¿no? Ya. A ver. Ya sé. ¿Lo encontraste, ¿Cuál? no? ¿Dice EQA? Dice EQA. ¿Dice EQA? Sí. Ah, ya. Ah, ya. Se pasó. Ah, ya. Qué bonita. Ah, no, se pasó. Es un fusible de 30 amperes mi guacho. ¿Este sería? ¿Estás seguro?
A verlo. ¿Cómo va? ¿Así? Oye, sapo, Ah, pero estoy al revés. si le tiro un No, que a veces pollo- igual se ve así, eso. Así que no estáis mal tampoco. No, mi guacho. Tranqui. Vaya para acá. ¿Y Cuba? ¿Cuál dijiste, cara? Marco. Esa, ¿Ah? Marco. Ya el sapo se tiene un escudo. dice 32, ¿no? Ese mismo debe ser que estoy diciendo tuyo eso. ¿De hacer esto primero? Sí, pues ese. Pero a ver. A ver. Pero ve, busca estos dos grandes, pues. Y entonces sería. ¿Lo podéis sacar con la.? Ese- ¿O vamos a conseguir una? ¿Qué una? Ya, yo sí le recibo. Pero... Yo te parto, yo te comparto. Pero con palta. Voy a conseguir un maricato.